Hola compañeros y compañeras, pues estamos aquí una vez más con esta otra nueva materia que se llama Teoría General del Estado, como una de las instituciones políticos, sociales, jurídicas que son importantes para entender esta sociedad. Si hoy vivimos dentro de una sociedad en donde lo importante no solamente son los vínculos o relaciones sociales que mantengamos con los vecinos, la convivencia, sino que nos guste o no nos guste, pero sociedad implica tener autoridades, implica tener instituciones. Nadie quiere y no queremos que haya policías, no queremos que haya agentes de tránsito. Sobre todo seríamos felices si no hubiera ni policía ni agentes de tránsito. Pero aunque no querramos, son indispensables y son necesarios. Fíjate nada más. Sabiendo policías, hay estafas, delincuencia, extorsiones, violaciones, delincuencia organizada. Ahora imagínate si no tuviéramos policías. Son un mal necesario o son un mal indispensable, compañeros. ¿Sí? Si teniéndolas, policía federal, policía estatal, policía municipal, etcétera, agentes de investigación y lo que tú quieras, hay delitos, hay robos, hay asaltos, y nos molesta no solamente los asaltos, sino también los policías que decimos que son rateros con credencial o con placa. Imagínate qué sería de este mundo si no tuviéramos este tipo de autoridades. Las instituciones, igual que el ser humano, no son perfectas, tienen muchos defectos. Y es justamente el estudiante del derecho, como es tu caso, ir visualizando qué leyes podemos mejorar, qué disposiciones podemos establecer para mejorar lo que es el Estado, lo que es la organización social, lo que son sus instituciones y sus autoridades. Para que de esta manera se pueda cumplir lo que todos queremos tú y yo. Paz, tranquilidad, seguridad, trabajo, estabilidad, bien común y todo lo que tú quieras. Somos sociedades imperfectas, seres humanos imperfectos, que nuestra lucha es ir organizando y usted como futuro abogado pues tiene el conocimiento de todo esto. Hoy quizás no vamos a conocer leyes sino instituciones, porque el derecho no solamente es el conocimiento de las leyes, también implica el conocimiento de las instituciones, el conocimiento de sus competencias, sus atribuciones, sus facultades, para poder entender mejor lo que es vivir en sociedad y entenderla y mejorarla en lo que se pueda. Insisto, si habiendo policías, habiendo agentes de tránsito, vemos que andan en sus camionetas, que andan ahí por todo lugar, vemos cuando las queremos no están y cuando no las queremos ahí están, pues insisto, si habiendo autoridades, habiendo policías, habiendo lo que tú quieras, presidentes municipales, gobernadores, lo que tú quieras, hay problemas, imagínate qué sería de la sociedad si no tuviéramos ni policías, ni tuviéramos agentes judiciales, ni de tránsito, ni presidentes municipales, ni nada de nada. Obviamente regresaríamos a la época primitiva donde se impondría el más fuerte, donde el más fuerte se impondría al más débil, donde el pez grande se come al pez chico, y donde imperaría la ley del ojo por diente, ojo por ojo, perdón, y diente por diente. La famosa ley del talión. De esta manera vamos a entender el mundo de las instituciones a través de lo que es la teoría general del Estado. Para tal efecto, recordemos que el hombre por naturaleza es un ser social. Es un ser que nos guste o no nos guste, tiene que vivir en sociedad. Tenemos que formar núcleos, poblaciones, grupos sociales, ciudades, metrópolis, países, estados. Porque los seres humanos difícilmente vivimos aislados como ermitaños. Sí ha habido casos, pero son excepcionales. Son casos excepcionales y muy contados cuando llegan a darse esta situación de que algunas personas cansadas de esta sociedad pues deciden ir a la naturaleza, perderse en una selva, en un bosque y pues que Dios dirá cómo les irá. Pero en esencia todos los seres humanos somos seres sociales. Sabes que para poder sobrevivir no basta necesariamente uno mismo. Necesitamos, por tanto, de otros seres humanos que aunque no los conocemos, aunque no sabemos quiénes son, mantenemos relaciones y mantenemos que la sociedad sea activa y sea dinámica. Ejemplo, usted y yo para trasladarnos a nuestro trabajo, pensando que no tenemos coche,
pues obviamente necesitamos de un servicio de transporte público, que donde yo no conozco al chofer ni el chofer me conoce a mí. Pero esa que existe ese señor, me puedo trasladar de un lugar hacia otro y regresar nuevamente de donde yo salí. Y aunque ese señor que maneja ese transporte público tampoco me conoce, gracias a que yo me subo y le pago lo que es el pasaje, él puede sobrevivir y puede, por tanto, llevar algo a su familia. Bajo en algún lugar y tengo hambre y encuentro ahí un puesto de tortas o de tacos. Yo no conozco ni al tortero ni al taquero, ni sé quién es ni cómo se llama. Pero me veo beneficiado porque al tener hambre, pues simplemente le digo una torta, le pago, satisfago mi hambre y él a su vez satisface su necesidad de tener dinero para llevarle a su familia. Como puedes ver, el mundo es eso, el mundo son relaciones sociales, nos conozcamos o no nos conozcamos, dependemos los unos a los otros. Los seres humanos nos hemos organizado, no solo, hemos evolucionado, perdón, y desarrollado no solamente físicamente, no biológicamente, ya no somos el primate, ese es el primitivo que tenía facciones muy diferentes a lo que es el hombre moderno. Ser primitivo que inclusive se decía que todavía arrastraba sus extremidades superiores, sus brazos, que era de cerebro más pequeño y de boca y de mandíbulas muy prominentes por razones obvias. No conocía el fuego, no conocía varias cosas y comía la carne cruda y necesitaba tener que dientes fuertes, mandíbulas fuertes para poder consumir todo esto que llevaba a su cuerpo. Hemos visto cómo hemos usado, hoy somos Homos erectus, es decir, hombres, seres que caminamos sobre nuestras dos extremidades inferiores. El hombre primitivo andaba desnudo, no usaba calzado, usaba las pieles de sus animales para cubrirse y vivía en cuevas. Hoy somos seres que usamos ropa, usamos calzado, diferente tipo de ropa, diferente tipo de calzado, que vivimos en ciudades, en casas, departamentos, edificios. Ve ese cambio evolutivo que ha tenido el hombre dentro de la sociedad. Y ve cómo también ha cambiado de autoridades. Alguna vez la mujer mandaba, gobernaba, era el matriarcado. Hoy por lo que tú quieras, por cuestiones de machismo, de misoginia, lo que tú quieras, el hombre se ha impuesto, aunque estamos ahorita en un proceso donde se está tratando de acabar con ese machismo, con esa misoginia, con ese autoritarismo o superioridad que se supone tiene el hombre sobre la mujer como el sexo más débil o el sexo más débil, el sexo fuerte que es el hombre. Vivir, por tanto, en sociedad implica una serie de vínculos, de relaciones que existen dentro de lo que viene siendo la sociedad. Y que nos guste o no nos guste, pues tenemos que convivir. E insisto, no necesariamente convivir significa hablarles, conocerlos, saber quiénes son. Yo no conozco a los choferes que me llevan del Estado de México a la Ciudad de México. Gracias a ellos voy, regreso cuantas veces quiero, cuantas veces lo deseo. Ellos, gracias a que nos subimos o varias gentes se suben y les pagamos un pasaje, sobreviven y llevan una forma de vivir. De esta manera, los seres humanos por naturaleza somos seres sociales que vivimos en grupos, en comunidades, en centros habitacionales, en departamentos, etcétera, etcétera. Y formamos sociedades, formamos países, formamos naciones, formamos... El hombre, como te decía, ha evolucionado no solamente físicamente, biológicamente, antropológicamente. Vemos estas diapositivas, vemos la enorme diferencia entre lo que es el hombre primitivo, los primeros hombres que aparecen en la Tierra, el hombre de Neandertal, de Cromañón, el hombre de Pekín, al hombre digitalis o el hombre moderno de ahora. En cuanto a solución social, evolución política, evolución económica, evolución lo que usted quiera. De esta manera, los seres humanos a través del tiempo hemos ido evolucionando no solamente físicamente, no solamente individualmente, no solamente biológicamente o antropológicamente, sino que hemos ido evolucionando a través de los siglos y los siglos, tanto social como políticamente hablando. Siendo por ello el hombre un ser social, el hombre tiende por naturaleza, por instinto natural, a integrarse a otros hombres, a formar núcleos de población, a formar grupos sociales y con el tiempo a formar autoridades, instituciones
para poder gobernar y poder manejar a ese grupo, a esa sociedad. Que aunque aún no somos sociedades perfectas o núcleos perfectos, esa es una labor del abogado, del licenciado en Derecho, de conocer sus instituciones para que a través de las leyes se modifiquen, se mejoren y en consecuencia podamos tener mejores formas de vida social, mejores formas de organización social. De esta manera, a través del tiempo, a través de los siglos, los seres humanos han adoptado diversas formas de organización social, diversas formas de organización política o sociopolítica, horda, clan, gens, tribu, pueblo, nación y Estado. Y nuestra materia se llama Teoría General del Estado. La forma como actualmente el hombre vive es a través del Estado. Pero antes de que el Estado se estableciera o se constituyera, existió la horda, el clan, la gens, la tribu, el pueblo, la nación. Después de la nación vino lo que a usted y a mí nos tocó vivir, que es el Estado. De la mayor parte de las sociedades se agrupan y forman lo que son los estados, ¿sí? Los estados europeos, los estados de América, el Estado de México, no entendiéndose como lo que es una entidad federativa, sino que es el país. El Estado de Norteamérica o el país de Norteamérica. Vamos a ver, por tanto, en teoría del Estado como los primeros temas, cuál ha sido la secuencia o la evolución del hombre, no biológicamente, antropológicamente, sino social y políticamente hablando. Los seres humanos, por instinto, por conocimiento o lo que usted quiera, desde que éramos seres primitivos y seres ignorantes, empezamos a formar grupos. Grupos a través de los cuales nos defendíamos ante un mundo inhóspito, desconocido, lleno de misterios y de dudas. Recordemos que los seres humanos, los primeros seres humanos, al igual que los animales, no hablaban, no tenían un lenguaje, una forma de comunicarse, eran completamente ignorantes, todos se espantaban, todos les asustaba. Empezaron ellos en ese deseo de explicarse, pues que había un dios de la lluvia, un dios del agua, un dios del trueno, etcétera, etcétera. Bien, pues en un estado salvaje y en un estado también de ignorancia. Y por instinto el hombre busca mejorar sus condiciones, perfecciona sus armas, sus actividades. El hombre originalmente era un ser nómada, que andaba de un lugar a otro, pero cuando el hombre descubre la agricultura se hace un ser sedentario. El hombre descubre el fuego y el hombre, por tanto, aprende otras formas de fundir los metales y hacer mejores armas, no solamente de piedra, sino de metal. Sazona, cocina sus alimentos y evoluciona. El ser humano descubre la escritura y entonces es cuando aparece en ese momento la historia propiamente dicha. Porque antes de que el hombre inventara la escritura, pues no hay testimonio de quiénes eran ellos, sino solamente interpretaciones por los vestigios, por los huesos, por lo que dejaron, por ejemplo, en las cuevas las pinturas rupestres. Pero a partir de que el hombre descubre la escritura, deja en paredes, deja en piedras, deja en tabloides su historia, quiénes fueron, quiénes eran sus gobernantes, etcétera, etcétera. De esta manera, jóvenes, vamos a ver la evolución sociopolítica del ser humano para entender lo que es el Estado. El Estado, adelantamos un poquito, es la forma en cómo actualmente se organiza la sociedad, la forma como políticamente el hombre se organiza en tiempos actuales. Antes de que estuviera el Estado, había otras formas de organización, que es las que vamos a ver: horda, clan, gens, tribu, pueblo, nación, y lo que viene siendo el Estado. El Estado está por superarse y va a venir nuevas formas de organización sociopolítica. Quizás a ti te va a tocar ver estas nuevas formas de organización, que de hecho ya están, ¿eh? Son las llamadas organizaciones supranacionales y ya son un hecho. Estamos viendo el futuro, ya aquí en el presente, ya hablaremos de lo que son las organizaciones supranacionales. Empecemos con las diversas formas de organización social. La primera forma de organización social que el hombre adoptó es la horda. La horda, compañeros, es cuando el hombre por instinto más que por conocimiento, decide unirse a otros hombres. En donde el hombre, como un ser ignorante, donde todo se espantaba, donde todo le asustaba,
el hombre lo que hace es por instinto con los animales unirse. Y en esta etapa o en este tipo de organización destaca lo que siendo la promiscuidad. Es decir, los seres humanos se distinguen porque como los animales no tienen noción ni conocimiento de lo que es la familia, lo que es el padre, lo que es la madre, lo que son los hermanos. Entonces bien, en promiscuidad sí tienen relaciones sexuales todos contra todos y todas contra todos. De alguna manera el hombre no se ha dado cuenta lo que significa padre, madre, hermanos, hijos, etc. El hombre, por tanto, es un ser primitivo, ignorante, un ser sedentario que anda de un lugar a otro, se dedica a la caza, a la pesca, principalmente a la caza del mamut, quien le proporcionaba su grasa, su carne, sus colmillos, su piel, para satisfacer sus necesidades. La horda, por tanto, es la primera forma de organización sociopolítica que adopta el hombre y que se distingue porque los hombres se unen, se juntan por instinto de sobrevivir. Lo que los une quizás es el miedo, es la ignorancia, lo que los une para sentirse de alguna manera fuertes, protegidos entre ellos y poder por tanto solventar sus problemas. Ante su ignorancia, desconocimiento de lo que significa el parentesco, lo que significa la madre, el padre y demás familiares, se da la promiscuidad, es decir, las relaciones entre todos contra todas y todas contra todos. Pero el hombre evoluciona. El hombre, recuerda, es un ser pensante, es un ser racional. Es un ser que, bendito sea Dios o bendita sea la naturaleza, sobrevive porque de alguna manera intuye que no es correcto que tenga relaciones con la señora que me dio la vida. De alguna manera, él entiende que esta persona que me dio la vida es una persona muy especial con la cual yo no puedo tener relaciones y a la cual debo yo de respetar. Dentro de la ignorancia, el hombre intuye que esa señora al rato da a otro como yo, y que ese que también nació de esa señora como yo nací de ella, pues me liga, me hace que me sienta unido a él, porque él también vivió el mismo proceso de la señora de la cual yo nací. De alguna manera, el hombre intuye que esa persona es un ser especial que hay que respetar, que hay que obedecer, y que obviamente no hay que tener relaciones. De alguna manera, el hombre intuye que la tercera persona que nació es una mujer, que cuando es grande, pues por más que ella me gustara, no puedo tener relaciones con ella, porque de alguna manera algo existe entre ella y yo, nacimos de la misma mujer. De alguna manera nos sentimos ligados y no podemos tener relaciones como las podemos tener con otra persona que no nació de la que yo nací. Entonces cuando surge el clan es la segunda forma de relación social, que es cuando los hombres se unen en torno a lazos familiares. Ya no forman grupos por formar, ya no forman grupos por esto, sino forman grupos porque de alguna manera se sienten ligados, se sienten unidos. Se sienten que ellos, al venir de la misma persona que les dio la vida, pues algo existe entre ellos, algo los une. Porque haber yo nacido de esa señora, haber nacido otras personas, pero de alguna manera nos une, nos permite lo que hoy llamamos ser hermanos, lo que llamamos ser hijos de esa señora que nos dio la vida. Y que por tanto entre nosotros debemos de defendernos, de apoyarnos y ser un clan familiar. Ese es el clan. El hombre, a pesar de su ignorancia, a pesar de su imperfección, el hombre se da cuenta que los seres humanos, al descender unos de los otros, y precisamente la madre, que es la que nos dio vida, pues es un ser tan especial que debemos de tenerle un cuidado muy especial, y al ver que después de mí nacen otros y otros, esos otros de alguna manera están ligados también conmigo, son parte mía, porque yo también nací de esa señora. Es decir, el hombre intuye, dada su ignorancia, intuye. Entonces ellos deciden ya formarse por clanes, por lazos familiares. De alguna manera el hombre entiende que todas esas personas vienen siendo, pues lo que conocemos como parientes, como familia. Y entonces se unen un clan integrado por personas que se sienten unidas, se sienten ligadas. La persona que nació de esa señora con el tiempo va a tener a su propia familia y va a entender que ese clan crece y entonces esa familia crece y entonces vamos a tener
ya grupos sociales ligados por familia. La organización social tiene otro aspecto muy importante. ¿Cuál es el matriarcado, compañeros? Es aquí cuando hubo una época en que la mujer se constituyó en el centro del grupo. Fue la que mandaba, la que ordenaba, la que llevaba las riendas del grupo. Porque de alguna manera el hombre intuye que esa señora de la cual yo nací, de la cual nacieron mis hermanos, pues debemos obediencia. La mujer, por tanto, se convierte en el centro del grupo social, en la máxima autoridad del grupo social, y aparece lo que viene siendo el famoso matriarcado, que es cuando la mujer se convierte en la máxima autoridad dentro del grupo social, quizás por las razones antes expuestas, quizás porque de alguna manera sienten que ella les dio la vida, de alguna manera sienten que ellos deben respeto, sumisión a esa persona que les dio la vida, y se establece lo que viene siendo el matriarcado. Pero quizás más tarde que o por lo que usted quiera ver, el hombre entonces invierte el papel. Con la mujer se dedica precisamente a los quehaceres menos rudos, menos pesados. El hombre por su constitución física se dedica a la caza del mamut, que implica riesgos, implica peligros. Máxime que el mamut pues le rebasaba en tamaño, en fuerza al hombre. Todos los hombres se dedican a los peligros que es la cacería del mamut, a los riesgos de la muerte. La mujer se dedica a la pesca, a la recolección de frutas, actividades menos pesadas, menos riesgosas y menos violentas. Quizás por ello el hombre se convierte entonces ahora en el centro de la autoridad, en el centro como la principal autoridad dentro del grupo social. Entonces el patriarcado sustituye al matriarcado. Ahora quizás por las actividades rudas, peligrosas, llenas de riesgos, incluso de muerte, y porque la mujer se dedica a actividades menos riesgosas, menos peligrosas, y se dedica precisamente a la crianza, al cuidado de los niños, a la recolección de frutas al hogar, es entonces cuando entonces el hombre quita a la mujer del poder y el hombre, y desde entonces se ha convertido en la máxima autoridad dentro de una sociedad. ¿Sí? Es cuando entonces aparece y surge lo que viene siendo el famoso patriarcado. De esta manera, como puedes ver, el ser humano, desde el primer hombre que aparece en la tierra, dada su intuición, su miedo, su instinto de sobrevivencia, empieza a formar grupos sociales. Grupos sociales, organizaciones sociopolíticas, que van dando forma a lo que hoy viene siendo nuestra sociedad, lo que viene siendo nuestra comunidad. En un primer momento, pues se unieron nada más por instinto, por cuestión de sobrevivir. Y tuvieron entre ellos la promiscuidad, la horda. Con el tiempo se dan cuenta de que de alguna manera la persona de la cual yo nací es un ser especial, que entonces unen en torno a ella todos aquellos nacieron de ella. Y entonces aparece el clan, es decir, la familia. Clan es el grupo social que se constituye por razones o cuestiones de lazos familiares, de lazos sanguíneos. La gente se sienten ligadas unas a otras. Y con ello aparece el matriarcado, que es el dominio de la mujer como la máxima autoridad dentro del grupo social. Y posteriormente el patriarcado, cuando el hombre asume el poder, desde entonces, se convierte como la máxima autoridad dentro del grupo social. Después de la horda del clan, nos viene lo que viene siendo la gens. Es la tercera forma de organización social, en donde las personas, una vez que se dan cuenta que su clan une a personas que vienen de una misma persona, de una misma madre, entonces se sienten ligadas, entonces entienden, intuyen que no es correcto encontrar a su pareja entre los mismos clan. De alguna manera intuyen que esas otras personas que vienen de ese clan pues están ligadas con él, porque nacieron de la misma persona, nacieron del mismo ser que les dio vida a todos, de la madre, de la abuela, pues, de la tatarabuela. Entonces cuando el joven o la joven quiere formar su propio clan, ya no lo va a hacer dentro de las personas que están en ese mismo clan, porque entiende que de alguna manera son familiares. De alguna manera empieza a percibir los lazos de sangre.
Y entonces decide formar su clan, pero no con los integrantes del mismo clan, sino con la persona que pertenece a otro clan. Y es cuando surge la gens. ¿Qué es la gens? La gens es el grupo social cuando dos personas del diferente clan se unen para poder formar su propio grupo social. De esa manera, la persona que pertenece a un clan ya no puede tomar como pareja a otro integrante de ese clan porque de alguna manera entiende que son familiares. Entonces, para poder formar su propio clan, decide no juntarse con uno de las integrantes de su clan, sino con integrantes de otro clan, de otro grupo social. Y cuando se unen dos personas de diferente clan para formar su grupo social, entonces surge la gens. La gens es la organización social que surge con motivo de la unión de dos personas que pertenecen a diferente clan, que pertenecen por tanto a diferente familia. ¿Sale? Ahí tenemos cómo el hombre evoluciona, cómo el hombre va cambiando, cómo el hombre se va transformando, socialmente hablando, socialmente hablando. No biológicamente, antropológicamente, eso es cuestión de otras materias. Aquí estamos en teoría general del Estado. Ser humano por instinto es un ser social, difícilmente es un ser aislado, un ser apartado, que hay casos excepcionales. Inclusive los que llamamos antisociales o apartados, aunque no conviven, de alguna manera sobreviven porque tienen vínculos con la sociedad. Cuando los padres mandan a su hijo a que ve por el pan, que ve por el mandado, que ve por aquello, que ve por esto otro, ya está viendo una especie de relación social, aunque la persona a la cual le están mandando sea una persona antisocial, no habla con las demás personas, es apático, lo que usted quiera. Tenemos horda, clan, gens. El hombre no se estanca, el hombre sigue evolucionando, el hombre se sigue transformando. Una vez que el hombre crea la gens, entonces viene ahora la tribu. Y la tribu aparece cuando el hombre hace el gran descubrimiento de la agricultura. Recordemos que hasta antes de la agricultura el hombre era un ser nómada. Andaba de un lugar hacia otro, principalmente en busca del mamut, que insisto, el que le daba la mayor cantidad de recursos, le daba su piel, le daba su carne, le daba su grasa, le daba sus colmillos. Pero el mamut es un animal invernal, es un animal que le gusta estar siempre en lugares de extremos de muy baja temperatura. Entonces el mamut bajaba del norte de Europa, subía la temperatura y el mamut emigraba y regresaba al norte de Europa a su cuna de origen. Y como el hombre sobrevivía principalmente del mamut, pues entonces el hombre iba siempre atrás del mamut. A donde iba el mamut, allí iba el hombre. Y si el mamut del norte a sur bajaba, el hombre también iba de norte a sur. Si el mamut regresaba de sur a norte, pues el hombre allí iba de sur a norte para cazar al mamut. Pero cuando el hombre descubre la agricultura, se da cuenta que entonces no es necesario andar persiguiendo al mamut. Porque yo descubro que puedo sembrar semillas y me van a dar frutos, me van a dar lo que yo necesito. Yo descubro que la naturaleza, si trabajo la tierra, trabajo el campo, me puede dar lo que yo necesito, el maíz, el frijol, lo que es el trigo, lo que es el arroz y demás cosas. Entonces el hombre se establece en lugares fijos. Y es aquí cuando aparece la tribu. La tribu es la cuarta forma de organización social que se establece cuando el hombre se hace nómada, que se establece en lugares fijos. Y cuando el hombre se establece en lugares fijos, es entonces cuando aparece la tribu. Deja de ser nómada, se convierte en un ser sedentario y en consecuencia la tribu es la que se une por lazos de tierra, por lazos de ubicación de territorio. Porque ahora buscan un lugar con los mejores recursos, cerca del agua, cerca del mar, con abundante vegetación, con abundante fauna, y de esta manera, por tanto, el hombre puede hacer sus necesidades sin tener que andar correteando, persiguiendo al mamut, sin tener que andar de nómada de un lugar hacia otro en busca del mamut. Pues sabe que así como el mamut se fue, así el mamut regresa. Pues sabe que mientras el mamut, o aprende que mientras el mamut regresa, él se dedica a la pesca,
Otra forma de alimentación, él obtiene de la naturaleza, de la maleza, de la fauna, de la flora, los vestidos, las pieles, las herramientas que necesita para poder satisfacer sus necesidades. La tribu, por tanto, es cuando el hombre se establece en lugares fijos. Cuando el hombre, al subir la agricultura, decide cambiar de nómada a ser un ser sedentario. ¿Qué une a la gente? El territorio donde se encuentran, que les permite satisfacer sus necesidades. ¿Qué une a la gente en la tribu? El lugar donde se establecen las personas que mantienen un vínculo con motivo del lugar donde se establecieron. Pero la tribu no viene siendo la única. Y además del matriarcado y del patriarcado, no solamente evoluciona el hombre socialmente, sino también políticamente. Aparece otra forma de gobernar, otra forma de encauzar a través del Consejo de Ancianos. Ya quedó atrás que la mujer mandara, ya quedó atrás que el hombre mandara. Ahora quien va a mandar, quien se convierte en el centro del grupo social, es el Consejo de Ancianos. Personas que ya han vivido, que ya han conocido, que ya han sabido de la vida. Personas que han vivido amargas o agradables experiencias. Y con motivo de esas experiencias y en un consenso o en un grupo de ellos, van a tomar las mejores decisiones de gobernanza, las mejores formas de manejar a un pueblo, una cultura, y por tanto llevar a cabo una buena organización. Es el famoso Consejo de Ancianos. Tenemos por tanto la horda, el clan, la gens, la tribu. Después de la tribu viene lo que viene siendo el pueblo, compañeros, es otra forma de organización social que se establece ya no solamente en cuestión del lugar, en cuestión del territorio en donde sus ancestros se encontraron, sino escucha este fenómeno que se da. Cuando el hombre se establece en lugares fijos, es obvio que el establecerse en lugares fijos, años, quizás siglos, compañeros, entre esa gente que vive en ese lugar fijo se empiezan a crear costumbres, hábitos, tradiciones, que van a diferir de otros grupos sociales que también se establecieron hace mucho tiempo, pero en otro lugar. Y ese otro grupo social que se organizó empieza a tener su propia historia, su propio lenguaje, sus propias tradiciones, sus propias costumbres. Y es entonces cuando surge el pueblo. ¿Qué es el pueblo? Es la organización social cuando las personas ya no solamente se unen en base al territorio, en base al lugar en donde nacieron, sino que ahora con el tiempo, 10, 20, 30, 40 años, 100 siglos, 8 siglos, ese grupo que ahí se estableció de manera fija y que han pasado generaciones tras generaciones, los une sus leyendas, sus tradiciones, sus costumbres durante siglos y años, se fueron generando, se fueron gestando, se fueron creando. En donde ahora lo que los une son sus costumbres, su lenguaje, su idioma, sus hábitos, de dónde vienen, su origen. Y esas costumbres, esas tradiciones, ese origen o esos dioses inclusive, van a ser diferentes a otro grupo social que también estableció en otro lugar. Y es entonces cuando surge el famoso pueblo. Es entonces cuando surge, como vemos, otra organización, donde la unión ya no son los lazos familiares. Siguen siendo lazos familiares, pero ya pasan al segundo término. Donde lo que liga a las personas en ese grupo social ya no son tampoco el lugar, el territorio, la tierra donde yo nací, sino que ahora los unen lazos más fuertes como son las tradiciones, las costumbres, los hábitos, su historia, su idioma, su lenguaje. Pues han pasado los siglos y a través de los siglos estos pueblos van generando su propia historia, sus propias tradiciones, sus propias costumbres. Y son esas las que los unen. Por eso el pueblo mexicano es muy diferente al pueblo norteamericano. El pueblo norteamericano tiene su idioma, que es el inglés, tiene su presidente, en este caso Joe Biden, tienen su día de acción de gracias, tienen su Halloween,
tienen su celebración del día de este, del Halloween. Y los de México también tenemos nuestras propias tradiciones, nuestro Día de Muertos. Tenemos nuestras propias lugares y tradiciones. Es ahí cuando surge el famoso pueblo. Y de forma paralela a esa organización social aparece también la organización política. Aparece una nueva forma que ya no es el matriarcado, ni el patriarcado, ni tampoco el consejo de ancianos. Aparece la teocracia, es decir, el gobierno o la autoridad en donde son los sacerdotes quienes en el nombre de Dios son los que gobiernan, los que mandan, los que dan autoridad dentro de ese grupo social. Estamos viendo pues cómo el hombre, socialmente hablando, políticamente hablando, ha evolucionado. Cómo en su afán de sobrevivir y de mejorar sus condiciones, su calidad de vida, ha ido creando diversas formas de organización. Horda, clans, gens, tribu, y estamos en pueblo. Y cómo el hombre, socialmente, políticamente hablando, va generando nuevas formas de organización social. A veces por ignorancia la promiscuidad, a veces por ignorancia los lazos de sangre, a veces se sienten unidos por sus costumbres, sus tradiciones, por lo que los une, por lo que los hermana. El pueblo norteamericano es diferente al pueblo mexicano. El pueblo mexicano tiene sus propias tradiciones, sus propias costumbres, su propia historia, su propio idioma, que es muy diferente a las costumbres, tradiciones del pueblo mexicano. Tenemos pues lo que es la horda, el clan, la gens, la tribu, lo que viene siendo el pueblo. Después del pueblo viene otra organización social, diferente a las anteriores. Es decir, estamos viendo cómo social y políticamente el hombre ha ido evolucionando, ha ido cambiando. De una horda pasamos a un clan, de un clan a una gens, de una gens a una tribu, de una tribu a un pueblo. También estamos viendo cómo ha ido manejando su autoridad. Primero fue la madre, matriarcado, luego fue el padre, sexo masculino, hombre, patriarcado. Vino el consejo de ancianos, personas que con sus experiencias, conocimientos se las traspasarían o pasarían a las nuevas generaciones para que ellos, en base a experiencias, fueran conociendo y sabiendo cómo desenvolverse dentro de la sociedad. Al llegar a lo que es la teocracia, es decir, el gobierno de los sacerdotes, quienes en nombre de Dios gobiernan a ese pueblo, gobiernan a esa sociedad e imponen, por tanto, que son su autoridad, sus leyes, su forma de gobernar. Después del pueblo viene la nación. La nación se distingue, se caracteriza porque ahora las personas se unen ya no en torno a lo que son su historia, lo que vienen siendo sus tradiciones, sus costumbres, su idioma, sino que ahora lazos más fuertes, aspectos más fuertes son los que los unen, los que los asocian. Son los que los permiten que se sientan identificados e incluso se sientan hermanados. Independiente de nuestras tradiciones, nuestro idioma, nuestros hábitos, se agregan a esos sentimientos de unión lo que es la patria, lo que es nuestros héroes, lo que es nuestro pasado glorioso, lo que es nuestra historia, lo que vienen siendo nuestros símbolos patrios. Además de unirnos nuestras tradiciones, ahora viene un segundo nivel de valores o de principios que nos unen. Cuando esos valores o esos principios prevalecen y hacen que ese grupo social se identifique entre ellos, entonces aparece lo que es la nación. La nación es la forma de organización social en donde lo que une a las personas son sentimientos más profundos o más altos que las tradiciones o las costumbres. Lo que los une ahora son sus símbolos patrios, su bandera, su himno. Lo que los une ahora son sus valores patriotas, nacionalistas, defensores, etcétera, etcétera. Cuidando y protegiendo lo que viene siendo su historia y demás. El pueblo mexicano es muy diferente al pueblo norteamericano porque ellos tienen a su George Washington, a Thomas Jefferson.
Nos tenemos a nuestro Hidalgo, tenemos a nuestro Madero y tenemos otros más. Lo que nos une a ellos es su bandera de rayas y de estrellas. Lo que nos une a los mexicanos es nuestra bandera verde, blanco y rojo, y lo que viene siendo su águila sobre un nopal devorando, peleando con una serpiente. Lo que los une a ellos viene siendo su sentimiento nacionalista. Lo que nos une a nosotros también es nuestro sentimiento nacionalista. Si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Con México no hay dos. Hay de aquel que mancille mi bandera. Si he de morir, que me traigan aquí. Sí, son sentimientos más elevados que las tradiciones o las costumbres. Son sentimientos que nos hacen unirnos en nuestro himno. Cabe aquí el comentario que siempre sale a colación. ¿Quiénes no nos hemos emocionado en la escuela cuando tocan el himno nacional? ¿Quiénes no hemos sentido satisfacción o cosas bonitas cuando en una escuela, en un evento tocan el himno nacional? Cuando en una olimpiada, en un juego deportivo, los deportistas mexicanos ganan el primer lugar y vemos cómo sube la bandera y cómo se entona el himno nacional y cómo nos sentimos patriotas, nos sentimos felices, nos sentimos mexicanotes. Entonces, como puedes ver, ese sentimiento de patriotismo, sentimiento de nacionalismo a través de nuestros símbolos patrios, historia, nuestros héroes nacionales, van a dar lugar a lo que viene siendo la nación. Pues bien, jóvenes, estamos viendo, apenas vamos a ver lo que es el Estatuto de la Nación, bien el Estado, pero esto sería la siguiente clase, las diversas formas en cómo el hombre se ha organizado social y políticamente hablando. Horda, clan, gens, tribu, pueblo y nación. Nos queda por ver por el Estado, lo que es el Estado de organizaciones supranacionales. Los dejo, jóvenes, nos vemos en unos cuantos segundos en Zoom para aclarar cualquier duda, comentario y empezar a dejarles la tarea. En unos segundos estamos conectados en Zoom.